La lluvia ácida golpeaba el techo metálico de la base militar de Antares 4 con la cadencia de una guerra que nunca terminaba. El cielo no mostraba ni una sola estrella. Era un mundo de cenizas, vigilancia y órdenes frías. Aquí, las emociones eran consideradas una debilidad, excepto el miedo. Ese era bienvenido. Ese era el lenguaje que dominaba todo. Y en medio de esa rutina inquebrantable, un humano se deslizaba por error hacia el corazón de la máquina. Esteban. Cabello oscuro, corto. Manos ásperas por años de trabajo técnico en estaciones agrícolas. No era un guerrero, ni un estratega, ni un soldado, pero tenía ojos que no sabían agachar la mirada. Y eso, en esta base, era una anomalía. Había recibido una orden inesperada por un error de sistemas, limpiar el equipo asignado al sector Omega, sin saber que ese sector pertenecía exclusivamente a la generala Sara Belkan, la mujer más temida del dominio galáctico. Aquella que, según rumores, había ejecutado a un comandante solo porque le dirigió una sonrisa. El hangar donde ella guardaba su armadura no tenía luces suaves ni decoraciones. Todo allí era funcional, intimidante y silencioso. Como ella. Esteban cruzó la compuerta blindada, escuchando el cierre automático tras de sí como si fuera una sentencia. Pero no retrocedió. Caminó con la caja de herramientas en la mano, mirando la imponente figura metálica frente a él. La armadura de Sara era una bestia de guerra. Altura, proporciones, diseño, todo indicaba que había sido hecha para matar y resistir. No era elegante. Era brutal. Y estaba sucia. Manchas negras por impactos, grietas en las placas del hombro izquierdo, acumulación de polvo tóxico entre las juntas. Esteban ladeó la cabeza. Qué extraño que nadie la hubiera limpiado. O quizá nadie se atrevía. Se arrodilló frente a ella, colocó sus cosas en silencio, y empezó a trabajar. Primero con el trapo seco, luego con el líquido anticorrosivo. Lo hizo sin prisa, sin miedo, con concentración, como si esa armadura no fuera propiedad de una leyenda viviente que podía arrancarle la garganta sin mover un músculo. No oyó la puerta abrirse. Solo sintió la vibración del suelo cuando Sara entró. Su voz rompió el aire como un filo. ¿Quién demonios te autorizó a tocar eso? Esteban no se sobresaltó. No se detuvo. Limpió una ranura con paciencia antes de contestar. Nadie. Pero hay acumulación de óxido. Podría colapsar un cierre hidráulico si no se atiende. Hubo un silencio que pesó como plomo. Esteban siguió limpiando. No era valentía lo que lo movía. Era lógica. Alguien debía hacerlo. Y si era él, lo haría bien. La sombra de Sara cayó sobre él. Alta. Amenazante. Llevaba una túnica de combate con el cuello abierto, dejando entrever parte del exoesqueleto de guerra que aún cubría su torso. Sus ojos, de un violeta profundo, lo taladraban sin pudor. ¿Tienes idea de quién soy? Sí. Esteban frotó una grieta en el antebrazo de la armadura. La persona más peligrosa en 5 sistemas. Y también la única que permite que su armadura se oxide. El silencio fue brutal. Y luego, inesperadamente humano. ¿Por qué la estás tratando así? ¿Así como? Como si importara. Esteban se detuvo. Levantó la vista lentamente, encontrándose con esa mirada tan fría, tan llena de control, y de algo más. ¿Por qué importa? Su voz fue firme, sin arrogancia. Cada arma, cada pieza de equipo, cada detalle. Todo importa si alguna vez protegió una vida. Incluso si esa vida se niega a ser protegida. Sara no respondió. Bajó la mirada hacia él. Lo observó en silencio, como si intentara leer lo que había más allá de sus palabras. Nadie la miraba así. Nadie se atrevía. No con calma. No con cuidado. Como si fuera humana. Él volvió a limpiar sin más palabras. Sus dedos rozaron una marca en el pecho de la armadura. Un daño que no era superficial. Un impacto de energía dirigida. Esteban pasó su trapo sobre ella, con una suavidad que no pertenecía a una base militar. Entonces algo cambió. Una alerta silenciosa, apenas perceptible para cualquiera que no viviera entre engranajes. Un leve cambio en la presión del aire. Esteban se giró justo cuando una figura encapuchada emergía de las sombras del hangar, con una daga de luz curva alzada. Sara se movió como un relámpago. Empujó a Esteban al suelo y giró con una precisión aterradora. Con la mano libre, lanzó una hoja escondida desde su bota. El atacante cayó con un gemido seco, atravesado en el cuello.
El cuerpo aún no tocaba el suelo cuando Sara ya tenía su lanza en la mano. Esteban, aturdido, con sangre en la ceja por el golpe contra el suelo, se apoyó en una de las paredes del hangar. Observó a la mujer frente a él. Respiraba agitada. Pero no de miedo. De otra cosa. De algo contenido demasiado tiempo. Me salvaste, murmuró él, sin sarcasmo. Sara se giró lentamente. Caminó hacia él. Lo levantó con una sola mano. Su fuerza era imposible. Pero su mirada, esa ya no era de acero. Y tú limpiaste mi armadura como si eso significara algo. Como si yo significara algo. Lo haces. Por un segundo, Sara pareció quebrarse. Solo un instante. Luego lo soltó, suavemente. No como alguien que ya no le encontraba útil, sino como alguien que no quería dejarlo caer. Vas a quedarte cerca de mí, humano. Esteban respiró profundo. Algo en sus entrañas le dijo que su vida acababa de cambiar para siempre. No porque ella lo hubiera elegido, sino porque la había visto. Realmente visto. Más allá del mito. Más allá del acero. Y ella lo sabía. No dijo nada más. Solo caminó hacia la armadura, la tocó donde él la había limpiado, y sus dedos temblaron ligeramente. Esteban no lo mencionó. Pero lo notó. Y en su pecho, algo parecido a un destino acababa de encenderse. Durante los días siguientes, la base cambió para Esteban. Ya no dormía en los barracones compartidos con los demás técnicos. Sara lo había trasladado a un compartimento privado, contiguo a sus aposentos personales. Sin explicaciones. Sin justificaciones. Solo lo miró esa noche, después de que ella misma lo escoltara al módulo, y dijo, aquí no tendrás interrupciones. Eso le habría helado la sangre a cualquier otro. A Esteban, en cambio, lo dejó despierto hasta tarde, con preguntas que no quería hacerse. El módulo era sobrio. Apenas una cama metálica, una consola empotrada en la pared y una ventana con vistas al abismo de arena negra que rodeaba la base. Desde allí, podía ver las torres de defensa como colmillos silenciosos recortados contra un cielo muerto. Pero lo que más sentía, era su proximidad. La de ella. Sara. La mujer que todos temían. La que todos evitaban. Ahora pasaba por su puerta cada día. A veces sin decir nada. A veces simplemente lo observaba trabajar en su armadura. O en su lanza. Y cuando hablaba, lo hacía con frases breves, directas, como quien no está acostumbrada a usar palabras para otra cosa que no sea ordenar o destruir. Pero en sus ojos, había cambiado algo. Una mañana, cuando Esteban estaba ajustando una de las válvulas internas del núcleo de refrigeración de la armadura, Sara apareció en silencio a su espalda. No llevaba su traje de guerra. Solo un uniforme oscuro, ceñido al cuerpo, que dejaba ver su figura atlética, esculpida por años de batalla. El cabello recogido alto, la mirada impenetrable, y sin embargo, sus pasos eran lentos. Casi inseguros. ¿Por qué sigues haciéndolo? Preguntó. Esteban no se giró. Pasó con cuidado la herramienta sobre una junta oxidada y dijo, con voz serena. Porque sigue viva. Porque sigue latiendo. Sara frunció el ceño. ¿Una máquina? No. Tú. Ella no supo qué responder. No estaba preparada. Se cruzó de brazos, como si quisiera proteger a algo invisible. Esteban, entonces, se incorporó. Sus ojos se encontraron. Tu lanza tiene una grieta en el mango inferior. La próxima vez que bloquees con ella, podría romperse. Ya no me atacan por sorpresa, murmuró ella. Eso pensaste antes de que casi me degollaran en tu hangar. Una sombra cruzó su rostro. No de rabia, sino de culpa. Esteban dio un paso hacia ella. Su cercanía tensó el aire. Ella no se movió. No lo amenazó. Solo lo miró. Como si esperara algo. ¿Qué ves cuando me miras? Susurró Sara, con la voz quebrada por primera vez. Esteban no respondió de inmediato. Levantó una mano, lento, y la apoyó suavemente sobre el borde de la armadura apoyada en la plataforma. Veo a alguien que lleva tanto tiempo rodeada de acero, que ha olvidado cómo es el calor humano. Sara cerró los ojos. Por un instante, tembló. Cuando los abrió, sus pupilas brillaban como si contuvieran una tormenta. No me conoces, humano. No necesito hacerlo para saber que estás cansada de pelear sola. Y entonces ella lo besó. No con dulzura. No con lentitud. Fue un beso torpe, áspero, lleno de rabia contenida y necesidad. Como si intentara apagar un fuego interno que llevaba años devorándola.
como si no supiera hacerlo de otra manera. Esteban no se apartó. Le devolvió el beso sin miedo. Sus manos rodearon su cintura, no como quien doma a una bestia, sino como quien abraza a alguien que no quiere volver a soltar. Pero cuando sus labios se separaron, Sara se alejó con los ojos muy abiertos. Como si acabara de romper una ley interna. Como si hubiera fallado en su propio código de invulnerabilidad. Esto no puede repetirse, murmuró, dándole la espalda. ¿Por qué? Preguntó él, sin alzar la voz. Porque no sobrevivirías. Esteban dio un paso más. A ti. A lo que viene. Y entonces la consola de comunicación parpadeó en rojo. Código alfa negro. Invasión en curso. La voz metálica del sistema se activó en todos los sectores. Atención. Las fuerzas del eje Dracan han roto la línea de defensa solar. Tiempo estimado para impacto, 17 horas. Sara no lo dudó. Prepárate, dijo sin mirarlo. ¿Vas a venir conmigo? ¿A pelear? Ella lo miró, seria, decidida. ¿A sobrevivir, o a caer a mi lado? Y por primera vez en su vida, Esteban sintió que no era solo un técnico. No era solo un humano más. Había sido elegido. Por una mujer que el universo entero temía. Por una guerrera que acababa de romper sus propias cadenas. Por alguien que acababa de comenzar a sentir. Y aún no sabía si aquello lo llevaría a la gloria, o a la muerte. Antares 4 se preparaba para arder. Los sistemas defensivos de la base habían cambiado su tono habitual de rutina por el zumbido constante de escudos en carga y artillería orbital activada. Desde las torres más altas hasta los hangares subterráneos, todo latía con urgencia. Las sombras proyectadas por las luces rojas hacían que incluso los soldados más curtidos lucieran como espectros marchando hacia su última batalla. Esteban caminaba entre ellos, sintiéndose ajeno, y al mismo tiempo, parte de todo. El cuerpo le dolía por el entrenamiento acelerado que Sara le había impuesto desde que comenzó la alerta. No le pidió permiso. Solo lo arrastró al módulo de combate y le lanzó una pistola desactivada. Si vas a estar conmigo, al menos debes saber disparar. No soy soldado, protestó. Yo no nací general, le respondió, entregándole un cinturón de munición. Ambos aprendimos. Y lo entrenó con la misma intensidad con la que luchaba. Cada golpe, cada corrección, cada mirada suya era fuego. Esteban sentía que lo forjaban, no como arma, sino como un reflejo de ella. Y cada vez que caía al suelo y se levantaba con los labios sangrantes, los ojos de Sara brillaban con una mezcla peligrosa de orgullo y algo que no sabía cómo nombrar. La noche anterior a la invasión, no hubo palabras. Solo silencio compartido en la habitación de ella. No se dijeron que no tenían miedo. No se abrazaron. Pero estuvieron sentados uno frente al otro, en el suelo, espalda contra la pared, mientras el mundo temblaba afuera. En ese espacio sin palabras, en la quietud antes de la tormenta, nació algo más profundo que el deseo. Nació la certeza. Sara lo observó desde la penumbra. Esteban tenía una herida en la ceja, un moretón en la mandíbula, y aún así, su mirada no se desviaba. No tienes que hacerlo, dijo ella, por primera vez dudando. Tú me salvaste sin conocerme. Déjame hacer lo mismo por ti ahora que sí te conozco. No me conoces, susurró. No del todo. Entonces quédate viva. Y enséñame. Hubo un segundo en el que Sara quiso besarle. Solo uno. Pero se contuvo. Como si hacerlo fuera a romper algo sagrado. La mañana siguiente fue distinta a cualquier otra. Las tropas se alinearon, los cruceros se elevaron, y las nubes se tiñeron de rojo. Desde las pantallas de vigilancia, podía verse la flota Dracan aproximándose. Decenas de naves negras como aceite, con alas extendidas como cuchillas y motores que rugían como bestias hambrientas. Sara se calzó su armadura, ahora limpia, restaurada, reforzada. Esteban la ayudó a encajar las placas, ajustando cada parte con manos seguras. Al llegar al collar del exotraje, ella lo detuvo. No es por el combate. Él la miró, sin entender. Lo que siento cuando estás cerca, añadió. No es por el combate. Nunca lo fue. Esteban tragó saliva. El mundo afuera podía explotar. Pero allí, en ese instante, el tiempo se detuvo. Lo sé, dijo. Y entonces el rugido de los cañones sacudió la base. La guerra había comenzado. Bajaron juntos al hangar principal, donde un escuadrón de élite los esperaba. Todos callaban cuando ella pasaba. Nadie entendía por qué un técnico humano marchaba a su lado. Nadie lo cuestionaba.
Sara entregó a Esteban un rifle ligero, ajustado a su tamaño. No dijo nada. Solo se lo entregó con una mirada que lo quemó más que cualquier láser. Caminaron hacia la nave táctica asignada. Esteban se colocó a su derecha sin que ella tuviera que pedirlo. No voy a dejar que mueras hoy, dijo él. Entonces quédate cerca, respondió ella. Y si caigo, acaba lo que empecé. Esteban asintió. Y si tú caes, te buscaré incluso entre los escombros del universo. Sara no respondió, pero sus labios temblaron apenas. Y eso bastó. La compuerta de la nave se cerró con un estruendo. El silencio se instaló en la cabina, solo roto por la vibración de los motores. Entonces Esteban se inclinó levemente hacia ella. Si morimos hoy, quiero que sepas que fuiste lo más vivo que me pasó. Sara apretó el puño sobre su lanza. Lo miró por el rabillo del ojo. No digas eso ahora. ¿Por qué? Porque tengo demasiadas razones para sobrevivir de pronto, y tú eres la primera. Las luces de la nave se tornaron escarlata. 5 minutos para el despliegue. Sara se giró hacia él, le tomó el rostro con una mano enguantada, y por fin, sin miedo, lo besó con una furia que parecía venir del núcleo de las estrellas. Entonces se separó. Prepárate. Cuando se abra la compuerta, no corras detrás de mí. Lo haré igual. Ella sonrió. Apenas. La compuerta vibró. El metal chirrió. Estaban por entrar en el infierno. Pero lo harían juntos. Y el universo, tal vez, no estaba listo para eso. El rugido de los motores sacudía la estructura de la nave como si un corazón colosal latiera bajo sus pies. La compuerta estaba a punto de abrirse. Del otro lado, la superficie envenenada de Antares 4 hervía. Las tropas Dracan ya descendían como enjambres, llenando el cielo con naves que vomitaban soldados oscuros como la noche sin luna. Cada figura que emergía del humo parecía diseñada para destruir. Pero Sara no pestañeó. Ni una duda en su postura. Su lanza descansaba sobre su espalda, cada placa de su armadura sellada con precisión, y su mirada era la de una diosa que descendía al infierno para dictar sentencia. Esteban, a su lado, sentía su cuerpo tensarse. No por miedo. El miedo ya había sido purgado en las horas de preparación. Lo que sentía era fuego en la sangre. El tipo de calor que arde por algo que importa. Por alguien que se volvió imposible de dejar atrás. La compuerta se abrió con un rugido que desgarró el viento. Y el mundo estalló en fuego. Los disparos iluminaron la atmósfera oscura. Las explosiones levantaban columnas de polvo negro y metal fundido. Las unidades Dracan, criaturas deformadas por implantes y guerra química, se abalanzaban con garras vibrantes y ojos sin alma. Sara saltó primero. Esteban la siguió sin pensarlo. Cayeron en medio del caos, aterrizando sobre los restos de un transporte destruido. Sara activó su lanza, que vibró con energía azul. Se lanzó hacia la primera oleada con una precisión letal, girando sobre sí misma, cada movimiento acompañado de estallidos de carne y chispas metálicas. Era como ver a una tormenta con forma humana. Esteban corrió hacia la cubierta lateral de un vehículo blindado, disparando con precisión, manteniendo la retaguardia libre. Recordó cada lección, cada corrección de su postura, cada grito de Sara durante los entrenamientos. Y ahora, en plena batalla, lo comprendía todo. No lo estaba entrenando para sobrevivir. Lo estaba entrenando para que no la perdiera. Una criatura se abalanzó sobre él por la derecha, un torso alargado lleno de cuchillas. Esteban rodó hacia un costado, disparó 2 veces a las piernas y una al cuello. El cuerpo cayó a centímetros de él. Sara, desde el otro extremo del campo, lo vio todo. Él no era solo un técnico. No más. Esteban, su voz resonó en su comunicador. Ven conmigo. Vamos hacia el flanco este. La línea está colapsando. Él no dudó. Corrió hacia ella, esquivando escombros y cuerpos, cruzando el campo de muerte con los pulmones en llamas y la determinación ardiendo. Cuando la alcanzó, ella le ofreció la mano. Él la tomó. Y juntos atravesaron la línea enemiga. La sincronía entre ellos era brutal. Como si siempre hubieran peleado codo a codo. Sara abría el paso, cortando enemigos con una danza letal, mientras Esteban cubría cada ángulo muerto, cada amenaza desde atrás. Cada vez que uno respiraba, el otro ya sabía qué movimiento seguía. No había necesidad de palabras. Solo instinto. Y eso, en medio del fuego, era amor en su forma más feroz. En medio del avance, una explosión separó al escuadrón.
Una nave Drakkar se estrelló a escasos metros. El impacto arrojó a Esteban contra una pared derruida, dejándolo aturdido. Cuando abrió los ojos, el cielo era fuego. No podía ver a Sara. Gritó su nombre. No hubo respuesta. Se arrastró entre escombros, con sangre en los labios. Su rifle se había perdido. Solo tenía una pistola cargada y la necesidad desesperada de volver a verla. De pronto, escuchó un gemido metálico. Sara estaba en el suelo, atrapada bajo un blindado caído. Su brazo derecho se movía, intentando liberar su lanza, pero no lo lograba. Su casco había sido arrancado. Tenía un corte profundo en la ceja, y la sangre bajaba lenta por su rostro. Pero sus ojos seguían siendo fuego. No debiste volver por mí, murmuró cuando lo vio. Esteban ignoró las palabras. Corrió hacia ella y, sin pensarlo 2 veces, usó su cuerpo para hacer palanca, empujando el metal. Los músculos le ardían. Su columna gritaba. Pero no se detuvo. Te dije que no iba a dejarte morir, dijo entre dientes. No después de lo que me diste. ¿Y qué fue eso? Una razón para convertirme en algo más que polvo. Con un grito salvaje, logró mover el blindado lo suficiente para que ella saliera. Ella se incorporó con dificultad, y lo miró con una mezcla de furia, alivio, y un amor tan denso que dolía. Se acercó a él, tambaleante, y lo abrazó con fuerza. En medio de un campo de batalla, con los disparos a su alrededor, con el humo devorándolo todo, ella lo abrazó. «Estás loco», susurró contra su cuello. «Lo estoy, por ti». Sara se separó un poco. Su frente tocó la de él. «Cuando esto termine», dijo, con voz rasgada, «no voy a alejarme de ti». «Cuando esto termine», respondió Esteban, «quiero despertarme contigo. Cada día. Sin guerra. Sin armadura. Solo tú y yo». Ella asintió. Y luego, sin necesidad de más promesas, se giró hacia el frente. La batalla seguía rugiendo. Las tropas caían. Las naves se incendiaban en el cielo. Pero ahora no luchaban solos. Ahora eran 2. Una tormenta construida con acero, fuego, y un amor que nadie pudo anticipar. El campo de batalla ya no era un lugar. Era un rugido sin fin. Las líneas defensivas de Antares IV se habían desintegrado. Las tropas del dominio se retiraban hacia los núcleos internos, y la artillería pesada ya no respondía. Los cielos estaban cubiertos por humo y cenizas, y el suelo temblaba con cada paso de las unidades pesadas Drakkar que avanzaban como gigantes hambrientos. Pero entre toda esa destrucción, 2 figuras seguían avanzando contra la marea. Sara y Esteban. Sus cuerpos cubiertos de polvo, sangre, sudor. Sus armas casi sin munición. Sus respiraciones cortadas. Pero sus pasos no se detenían. No podían. Habían logrado llegar a la última torre de comando en pie, una estructura agrietada al borde del colapso. Sara sabía que si esa torre caía, toda la red de defensa orbital sería completamente inutilizada. La flota enemiga acabaría con los sistemas planetarios sin resistencia. Y aún así, al llegar, solo encontraron ruinas, cadáveres y un silencio agónico. Nadie más estaba vivo allí. Esteban se apoyó en una pared chamuscada, jadeando. Tenía un corte profundo en el costado, y la sangre empapaba su uniforme. Sara se acercó de inmediato, arrancando parte de su capa y presionando la herida con fuerza. «Respira conmigo», le ordenó. «Mantente despierto. Solo si tú sigues hablando», respondió él, con una sonrisa débil. «Idiota», susurró ella. «Si mueres, no hay paz para mí». Esteban alzó la mano, la apoyó sobre la de ella. «Y si tú mueres, no quiero que quede paz». Sara lo miró. Por un momento, el mundo desapareció. Solo existía él, su dolor, su terquedad, su maldita forma de hacerla sentir humana en medio del infierno. «No puedes morir aquí», dijo, con la voz rasgada. «No después de haber llegado tan lejos. Entonces termina esto. Y vuelve por mí». Sara se levantó. Sabía lo que debía hacer. En el corazón de la torre quedaba una sola opción: activar el protocolo Omega, un sistema de contramedidas diseñado para convertir el núcleo energético en una explosión direccional que barrería la zona de aterrizaje Drakkar, al costo de destruir la torre, y todo lo que quedara dentro. Ella, Esteban, todo. Entró sola al centro de comando. Las paredes estaban cubiertas de hollín, los paneles parpadeaban, la energía de respaldo apenas mantenía las luces encendidas. Caminó hacia el núcleo, sus pasos resonando como ecos en un mausoleo de tecnología moribunda.
Activó el panel de emergencia. Una pantalla roja le pidió confirmación. Confirmar protocolo Omega, purga total del sector. Tiempo de evacuación, 90 segundos. Puso la mano sobre el lector. Pero su dedo tembló. Salvando esa torre, tal vez salvaría a millones. Pero perdería a Esteban. O él la perdería a ella. Se quedó inmóvil durante 5 segundos. Luego, algo detrás de ella se movió. Esteban. Había logrado levantarse y arrastrarse por el pasillo hasta alcanzarla. Estaba empapado en sangre, el rostro pálido, pero sus ojos aún tenían esa chispa terca que la hacía querer vivir. No puedes hacer esto sin mí, murmuró, apoyándose en una de las columnas. No otra vez. No deberías haber venido, dijo ella, sin poder ocultar la angustia. Tampoco tú deberías haberme besado. Y míranos ahora. Se rieron. Cansados. Heridos. Al borde del abismo. Pero vivos. Sara desvió la mirada hacia la consola. Luego lo miró a él. Podemos reconfigurar el núcleo. Redirigir la explosión hacia el cielo. Si tú entras al subsistema y yo mantengo los escudos manualmente, podríamos sobrevivir. Esteban sonrió. Entonces dime qué cortar. Durante los siguientes 60 segundos, trabajaron como si el universo dependiera de ellos. Y lo hacía. Esteban desmontó parte de las conexiones del panel secundario, luchando contra los temblores en sus dedos. Sara, de pie frente al núcleo, activó los escudos internos del compartimento con un enlace manual que requería permanecer allí físicamente. En el último segundo, Esteban gritó. ¡Listo! Se redirige al cielo. Pero ella no se movió. Sara, sal de ahí. Ahora. Ella lo miró a través del vidrio reforzado. No puedo. Si suelto el enlace, el escudo colapsa. La explosión arrasará toda la torre. Entonces sal conmigo. No hay tiempo. Sara. Sus manos se apoyaron sobre el cristal que los separaba. Los ojos de ella estaban fijos en los suyos. Por un momento, toda la guerra desapareció. Solo eran dos almas sostenidas en la última frontera entre el amor y la muerte. Vas a vivir, dijo ella. Y cuando recuerdes esto, recuerda que alguien te amó sin saber cómo decirlo. No vas a morir, gritó él. No lo acepto. Ella cerró los ojos. Esteban golpeó el vidrio. Entonces el sistema colapsó. Y la torre tembló. Un rayo de energía pura ascendió por el cielo, arrancando de raíz las estructuras orbitales enemigas. Las naves Dracan fueron destrozadas en la atmósfera. El impacto fue tan brutal que incluso los sistemas lejanos detectaron la descarga. El núcleo explotó hacia arriba. Y luego, el silencio. Pero el escudo interno resistió. Esteban, tirado en el suelo, entre polvo y fuego, despertó con los oídos zumbando. Tosió. Se arrastró. La puerta del núcleo se abrió lentamente. Y allí, de pie, cubierta de cenizas, con la armadura chamuscada y la lanza partida, estaba ella. Sara. Viva. Ambos se miraron. Y entonces se abrazaron. Un abrazo que no fue de victoria. Fue de regreso. Porque habían vuelto el uno al otro. Y eso, en ese universo roto, valía más que cualquier batalla ganada. El mundo tardó días en detener su temblor. Antares 4, aunque herida, no cayó. La explosión del núcleo no solo destruyó el punto de inserción de las tropas Dracan, sino que desestabilizó su flota entera. Las naves enemigas, privadas de sus rutas de navegación orbital, se desintegraron o huyeron en desorden. Los pocos enemigos que quedaron en la superficie fueron capturados o ejecutados por los escuadrones de asalto del dominio. Habían ganado. Pero no fue la victoria lo que se celebró primero. Fue la supervivencia. Y entre los escombros, entre los muros carbonizados y las torres medio colapsadas, dos figuras emergieron lentamente. Sara caminaba con una pierna aún lastimada, con su armadura ahora colgando de un solo hombro, la lanza rota cargada en la espalda como una reliquia. Esteban iba a su lado, con un vendaje en el costado, sujetándola por la cintura, como si por fin comprendiera que no debía seguirla, sino caminar con ella. Los soldados que los veían pasar no decían nada. Nadie se atrevía a comentar cómo el temido monstruo de Antares ahora permitía que un humano sin rango la tocara. Nadie cuestionaba cómo ella lo miraba, ni cómo él la sostenía con ternura bajo el brazo. Nadie se atrevía a romper ese nuevo equilibrio. Porque todos sabían lo que él había hecho por ella. Lo que ella había hecho por todos. Y porque en sus miradas había algo más fuerte que los rangos, más sólido que el miedo.
En las semanas que siguieron, la base fue reconstruida con apoyo interestelar. Sara rechazó honores. No aceptó ascensos. No pidió nada. Salvo una sola cosa, que Esteban permaneciera a su lado. No como soldado. No como técnico. Como él mismo. Él lo aceptó sin preguntas. Su habitación cambió de sector, esta vez junto a la de ella. Pero las puertas ya no se cerraban entre ambos. Compartían el mismo espacio, la misma cama, el mismo calor en las noches donde el frío de la guerra aún buscaba colarse en sus huesos. Una noche, después de que el silencio se hiciera costumbre, Sara despertó sobresaltada por una pesadilla. Sudor en la frente. Respiración agitada. Las manos crispadas. Esteban no dijo nada. Solo la abrazó por detrás y la sostuvo. Ella no se resistió. Se aferró a él como si fuera su única ancla. No sabía que aún podía soñar, murmuró ella. Ni que yo pudiera ser parte de esos sueños, respondió él. Ella giró en la cama y lo miró. Te convertiste en todo lo que no creí posible. Él sonrió, acariciándole el rostro con lentitud. Y tú me mostraste que incluso las leyendas tienen derecho a sentir. La besó sin urgencia. Con la dulzura de quien sabe que ya no hay necesidad de correr. Que el infierno quedó atrás. Que todo lo que necesitaban ahora estaba entre esas paredes, bajo esas sábanas, en esas miradas. Días después, Sara solicitó oficialmente la baja de la cadena de mando. No como acto de rendición, sino como liberación. La generala Belkan murió en los registros. Y en su lugar, simplemente quedó Sara. Una mujer. Una sobreviviente. Una amante. Esteban la llevó a los campos del hemisferio sur de Antares, donde el clima era más suave y el cielo, tras la guerra, por fin se abría en tonos dorados. Allí, lejos del ruido, empezaron de nuevo. Él reparaba maquinaria agrícola, ella cultivaba en silencio. Ambos aprendieron a dormir sin armas junto a la cama. A reír sin mirar por encima del hombro. A vivir sin el peso del deber aplastando el pecho. Y una mañana, mientras preparaban el desayuno en una cocina simple de acero reciclado, Sara lo miró con el cabello suelto, descalza, con una blusa arrugada que alguna vez fue parte de su uniforme. Esteban la observó. Sonrió. Nunca imaginé verte así. ¿Así como? Humana. Sara se acercó, tomó su rostro entre las manos y lo besó con una calma infinita. Nunca imaginé merecer esto. Pero si tú estás aquí, entonces sí lo merezco. Meses después, la luna menor de Antares se iluminó con una celebración pequeña, sencilla, sin desfiles ni medallas. Una unión íntima, sin discursos. Solo ellos dos, con las manos entrelazadas, diciendo lo que nunca pudieron durante la guerra. Promesas sin gritos. Verdades sin miedo. Y cuando cayó la noche, no quedaron restos del acero, ni del humo, ni del protocolo militar que una vez los definió. Solo ella. Solo él. Solo amor. Y un nuevo comienzo. El universo podía seguir en guerra allá afuera. Pero allí, en ese rincón olvidado por los mapas estelares, Sara y Esteban habían conquistado algo que nadie más pudo. Paz. Juntos. Por fin.